como una propuesta diferente y también poniendo en el escenario de los lojanos, estamos nosotros también poniéndonos a consideración. ¿Desde qué lista, desde qué partido político nosotros representamos y formamos parte de la izquierda democrática? Paul Cueva está presentándose como parte de la izquierda democrática, coordinador del núcleo Rodrigo Borja Ceballos de la ciudad de Loja y también presidente del colectivo Pro Desarrollo. Una articulación dentro del cantón de muchos candidatos. En este caso, de las 13 parroquias, hay que verificar cuáles son los que quieran participar y que tengan capacidad. Más allá de la intención de querer participar, hay que buscar la capacidad, el conocimiento y además de eso la cordura de tomar decisiones en beneficio de cada una de las localidades. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando, mi estimado John, y creo que vamos con pie firme. Que las administraciones anteriores lo han hecho bajo su criterio muy personalísimo. Generación de empresas públicas, desconcentración de lo que es el servicio. Y con ello hablamos de Viven, y con ello hablamos del principio de desconcentración que ha existido con el Cuerpo de Bomberos, que no es una entidad descentralizada, mi estimado John. Ahí se equivocan todos. Es una entidad adscrita. Y el eje de la toma de decisiones de esa entidad no depende de un administrador o un director ejecutivo, no. Depende de la toma de decisiones del alcalde o la alcaldesa, porque ellos forman parte del consejo. Bueno, regresamos con la segunda parte de entrevistas aquí en Lo del Momento Loja y darle la cordial bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Paul Cueva, se encuentra con nosotros para hablar de la parte coyuntural. Pero antes de nada, asimismo, darle la cordial bienvenida a Lo del Momento Loja y deseándole un buen inicio de año, doctor Cueva. Así que vamos pues al grano, a lo que hemos venido. Se está hablando ya de muchas posturas o precandidaturas que podrían darse al menos al tema de la alcaldía de Loja. Obviamente también a la prefectura. Salen encuestas, salen nuevas figuras, pero nuevamente genera una incertidumbre de ver cuántas mismas se van a terminar quedando. Y también llama más la atención porque hay una gran incertidumbre de las dos primeras fuerzas políticas del Ecuador, como son de la Revolución Ciudadana y de ADN, porque en Loja no se ve ninguna figura, pero sí se ve otras figuras de otros partidos, quizás un poco más pequeños, hablando del tema de popularidad hoy en día por esta polarización, pero en este momento hay una incertidumbre. ¿Cuál es la información que en este momento nos trae usted, doctor Cueva? Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles siempre por la apertura, deseándoles muchos éxitos en este 2026. Acerquémonos al micrófono. ¿Cuál es el contexto de Loja? Loja es atípico, Loja tiene un comportamiento totalmente diferente al resto de cantones. Es cierto que hay una polarización extendida desde la política pública de la parte del gobierno central con la otra fuerza política que vendría a ser RC, pero indiferente de eso, a la política hay que irla construyendo y la realidad de Loja es totalmente diferente. Por ello sé que siempre han existido posturas y por ello desde las elecciones anteriores creo que hubo una masificación de candidatos porque no cumplían tal vez con los requerimientos o con las necesidades del pueblo soberano de Loja, y no es que ganó un candidato que sean de las dos listas, por lo contrario, ganó un candidato totalmente diferente. Pero hoy por hoy, en el 2026 que ya comienza, arranca esta contienda electoral, independiente de lo que diga el Código de la Democracia, es ponerse a promocionar, pero también creería que hay que cambiar el contexto de la promoción. Hay un contexto que requiere de verificar problemas estructurales que no se resolvieron desde el 2023, que se los propuso y que se los avisoró y que hoy tienen una máxima. Me refiero con eso a indicadores totalmente lesivos, no solamente en la parte urbana, sino también en la parte periurbana y rural, donde la cosa pública no ha actuado de buena manera. Entonces, en ese sentido, acotando a la pregunta de cuál es el escenario político, nosotros estamos presentes aquí para poder decir que como una propuesta diferente y también poniendo en el escenario de los lojanos, estamos nosotros también poniéndonos a consideración. ¿Desde qué lista, desde qué partido político nosotros representamos y formamos parte de la izquierda democrática? Estamos dentro de la misma. La vez anterior no pudimos participar por la izquierda democrática por varias razones, pero nuestra realidad es que siempre hemos tenido una ideología de centro-izquierda. Somos progresistas y por ello la socialdemocracia siempre ha estado presente en la ciudad de Loja. Recordemos desde el 79, 84, donde el representante máximo, el expresidente Rodrigo Borja, que en paz descanse, llegó a dar los primeros indicios de lo que es una verdadera administración desde el concepto del progresismo. De ahí en adelante, hoy estamos nosotros presentándonos aquí. Paul Cueva está presentándose como parte de la izquierda democrática,
coordinador del núcleo Rodrigo Borja Ceballos de la ciudad de Loja y también presidente del colectivo Pro Desarrollo. Tenemos propuestas, hemos venido trabajando y es momento de hacerse visible y, cómo no, tocar las puertas de medios digitales donde el consumo es masivo, especialmente, y tengo que decirlo, para las generaciones nuevas, estas generaciones nuevas que tienen un dominio de la tecnología, de la informática, etcétera, y que también merece el comunicarles qué es lo que se tiene que hacer. Tras del perfil de Paul Cueva existe un amasijo de profesionales y también una propuesta clara que viene desde el 2023. Entonces estamos aunando el esfuerzo para poder combatir dos problemas importantes. El primero, que es la falta de institucionalidad del municipio, y lo segundo son los problemas sociales sobre los cuales las competencias no han regido de manera favorable. ¿Qué falta presupuesto? Sí, falta presupuesto, pero esas son las alternativas que nosotros proponemos como para poder salir adelante. ¿Que se puede dar solución del 100% de estas problemáticas estructurales en los 4 años? Es mentirle. No, no se puede hacer, porque hay problemas estructurales que se tiene que ir de a poco disminuyendo, mejorando las circunstancias del ambiente laboral dentro del municipio. Y además de eso, hay que buscar algo importante que lo voy a decir, la cohesión social. Esta articulación, el tejido social que se ha perdido, y también de toda esta sociedad que ha perdido las instancias de creer en la institucionalidad. Que hay que recuperarlo, obviamente, pero hay que trabajar en este caso. Paul, de la última vez que usted fue candidato, que en aquel entonces estaba por reto, ahora pasa a ser en este caso una especie de precandidato o de un integrante más de la izquierda democrática. En el tema de prefectura también, ¿tienen ya alguna especie de vínculo establecido, figura propia del partido, o todavía están esperando un poco que pasen varios panoramas? Porque es un hecho que hay que esperar qué va a pasar de algunas cosas, obviamente, en estos primeros meses del año. A ver, con respecto a prefectura, existen candidatos al interno, pero las alianzas también son posibles. En el caso de Paul Cueva, como uno más de la izquierda democrática, se está dando a conocer. Estamos imprimiendo lo que es la propuesta, estamos hablando, porque como buen lojano hay que llamar a la cordura y a los partidos políticos. Se tiene que hacer primarias al interno de cada una de las instituciones políticas. Eso te permite tener un respaldo del partido político, tener la seriedad y una postura clara de qué es lo que queremos hacer. Y por ello es de que nosotros vamos a llamar a primarias en la izquierda democrática. Eso es saludable, te da en este caso el principio de hacer bien las cosas. La gran pregunta sería si la gran cantidad de candidatos que ya están fijos, la gran mayoría están fijos, y que son candidatos que vienen con un buen tiempo de permanencia, hacen primarias dentro de lo que son las estructuras de los partidos políticos. Caso contrario, lo que haces es desmembrar la inquietud y la participación activa de muchos de ellos que también tienen intenciones. Recuerden que el partido político lo que tiene que hacer es estructura, y además de eso no solamente es el alcalde. Hablamos de que tenemos que tener cuadros de concejales y en las juntas parroquiales de vocales, es decir, una articulación dentro del cantón de muchos candidatos. En este caso, de las 13 parroquias, hay que verificar cuáles son los que quieran participar y que tengan capacidad. Más allá de la intención de querer participar, hay que buscar la capacidad, el conocimiento y además de eso la cordura de tomar decisiones en beneficio de cada una de las localidades. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando, mi estimado John, y creo que vamos con pie firme. ¿Por qué? Porque a la ciudadanía lojana, hoy por hoy, no se le puede engañar, se le tiene que decir lo que va a ocurrir. Y por ello es de que los más necesitados, la región o la zona periurbana y el sector rural son los más golpeados. Necesidades básicas insatisfechas que en el mismo plan de desarrollo y ordenamiento territorial superan el 70 y el 80%. Es decir, no se ha dado solución. En agua potable no tienes, especialmente en la zona 2. Tú vas y tomas la zona 2, Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, Gualel y el Cisne. Pero Gualel más. ¿Tiene agua potable? No, no tiene. ¿Tiene servicios básicos? No existen. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que elaborar con presupuestos participativos. Y alguien dirá, pero eso solo está en letras, solo está en papeles. Sí, porque lo han querido hacer de esa manera. Porque no se ha forjado una cultura de poder definir verdaderamente cómo están los recursos, qué vamos a hacer con los recursos y si tenemos fuga de recursos. Recordando que nosotros no hemos hecho un buen cálculo del cálculo bianual.
¿Qué es el bianual o el bienio que se llama? Que cada 2 años, mediante el levantamiento catastral, mi estimado John, tanto urbano y rural, y todos los informes de orden técnico relacionados con las competencias, se tiene que ver cuáles son las tasas, las contribuciones, los impuestos, pero hasta el momento no se ha socializado. Y si lo hacen, son al interno. ¿Por qué? Porque los debates dentro del seno del Consejo son domésticos, no tienen nada que ver con el principio de desarrollo de la sociedad lojana. Entonces, en ese principio, nosotros tenemos que discutir. Venimos a proponer, es el inicio de esta campaña, de esta pre-campaña, pero somos conscientes de que hay que ir trabajando con la sociedad lojana, de decirle a la sociedad lojana, vea, hay oportunidad de poder hacer cambio y de respirar nuevos aires. Eso es lo importante, mi estimado John. ¿Y cómo hacer en este caso, Paul, que la gente pueda lograr captar el mensaje y no dejarse arrastrar del populismo, de la mentira, del engaño, o quizás del que habla bonito y no te dice de fondo qué es lo que va a haber? Por ejemplo, ganó de manera arrolladora el exalcalde Quesada. A ver, contra el resto de contrincantes. Entonces ahí uno dice, bueno, muchos dicen, bueno, el pueblo sabe. En Loja, al menos en esta ocasión, se equivocó. Eso hay que decir. Bueno, se ha venido equivocando entonces, de manera continua. Entonces, ¿hacia dónde? O sea, ¿cómo lograr que la gente vea nuevas alternativas y no se mantenga en la polarización que frecuentemente se puede dar en política? Y ahora, con lo del gobierno nacional, yo creo que incluso se va a seguir dando, incluso aún más. Sí, a ver, no solamente se ha dado en la parte seccional, también se ha dado en las elecciones a nivel nacional. El populismo siempre ha sido el que ha arremetido. ¿Pero por qué arremete? Porque el crecimiento poblacional no ha sido medido y no ha sido planificado dentro del contexto de Loja. Mira que hay 2 parroquias urbanas que crecieron, que se instauraron, que son Carigán y Punzara, donde el asentamiento poblacional es inmenso, es sustancial, pero es donde existen mayores necesidades. Y la politiquería juega con esas necesidades y con las ilusiones. El vender humo, para muchos, es beneficio de ellos, pero poco desarrollo para los que votan. Imagínate que las mismas intenciones de voto no se pueden comparar con gente que tiene un nivel medio alto en la localidad de Loja, pero en el centro, donde todas sus necesidades básicas y satisfechas están consumadas. Estamos bien, vivimos otro nivel, pero tú vas un poco más a la periferia y observas que esas necesidades son mayores. Aquellos politiqueros siempre han llegado a vender oro y el moro, y con ello les han vendido promesas falsas. Ocurrió con el anterior candidato que fue alcalde y ha ocurrido con muchos candidatos, no solamente en las seccionales, también para la asamblea. Entonces, en ese sentido, lo que te trato de decir es de que hay que trabajar duro, pero hay que decirle al pueblo lojano que no se puede equivocar nuevamente. ¿Por qué? Estamos a punto del declive, hemos generado un proceso de subdesarrollo y una falta de productividad y de confrontación, indicadores favorables con otras localidades. Ahora, ¿qué hacer? Mira, Paul Cueva ha recorrido las 13 parroquias, lo vamos nuevamente a recorrer, tenemos amigos, pero ¿qué es lo importante? Generar mesas de diálogo y de debate de qué es lo que verdaderamente se necesita y hasta dónde llegar. El presupuesto es corto. Fíjate que el 60-70% es gasto corriente, pero eso no es la realidad, porque están encubriendo el gasto corriente. ¿Y cómo lo hacen? Contratando personas supuestamente para proyectos de inversión. Y ahí se está ocultando un gasto corriente mayor, que por lo general llega al 80-85%. Entonces el gasto de inversión es mínimo, no hay mucho apalancamiento del qué hacer con ese poco dinero, y especialmente a localidades donde más lo requieren. Entonces, primer paso, estamos tocando puertas, estamos hablando con la gente y estamos diciéndole algo muy importante. La generación joven que antes no votó, que tenía 14 años, hoy va a votar. Y esta generación le han enseñado de que deben de ser apáticos a la política. Y yo te digo, no, el ser humano por naturaleza no es apático a la política. Es más, vive con la política. Y un ejemplo claro, por ejemplo, son las madres. Cuando con poco dinero, con $5, tú te vas a la escuela, te vas a trabajar, regresas y ¿qué encuentras? Encuentras comida, encuentras un banquete. Ella, el ícono principal de la familia, administra bien los pocos recursos para darle beneficio a esa sociedad que se llama su familia. Bueno, lo mismo le estamos diciendo acá. Acá hay mucha fuga de dinero porque hay excesivo gasto corriente. Además de eso, hay que subsanar un sinnúmero de problemas que se han creado al interno, que las administraciones anteriores lo han hecho bajo su criterio muy personalísimo. Generación de empresas públicas, desconcentración de lo que es el servicio. Y con ello hablamos de Viven, y con ello hablamos del principio de desconcentración que ha existido con el Cuerpo de Bomberos, que no es una entidad descentralizada, mi estimado John. Ahí se equivocan todos. Es una entidad adscrita.
y el eje de la toma de decisiones de esa entidad no depende de un administrador o un director ejecutivo, no, depende de la toma de decisiones del alcalde o la alcaldesa, porque ellos forman parte del consejo de administración de esa entidad, con otros concejales más. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es que hay rabo de paja en esas personas y no toman decisiones, porque al haber muchos ingresos favorables en esa entidad, no saben qué hacer. ¿Qué debería haber ocurrido? Incremento de patrimonio, incremento del capital, con compra de equipos. Todos tienen que ver en principio de seguridad para los que trabajan ahí, pero no ha existido ello. Entonces hay que trabajar. Y les digo, ¿el ambiente laboral es favorable actualmente para los servidores y trabajadores del municipio? En ningún momento. Todos les han fallado. Y entonces en este caso hay que entrar a reorganizar, mi estimado John, y a hacer una reingeniería. ¿Cuáles son los pasos? Algunos dirán, está diciendo de que eso se puede lograr en el corto plazo. No se puede lograr en el corto plazo. Pero vamos a dar nosotros hitos importantes. Reestructurando. Vaya y pregunte si tienen un manual de procesos, vayan y pregunte si hay una estructura orgánica por procesos instaurada, con la cual puedan debatir los concejales. No, todo lo quieren hacer por ordenanza, pero si no hay el fundamento que motive, que es la parte técnica, todo se cae a piso. Entonces, lo que les digo es que hay que motivar a hacer esta instrumentación de la reestructuración para que haya un ambiente laboral favorable con todos los que trabajan ahí. Muy bien, Paul, quiero dejarle a usted por honor al tiempo con su mensaje final. Vamos a tener más debate, por favor, producción, e invitarlo de manera más frecuente a Paul, porque hay muchos temas también que se tiene que abarcar. En todo caso, pues desearle como siempre la mejor de las suertes y veamos qué dice la gente, porque la gente también a veces yo no sé ni qué pensar cuando toman decisiones de la magnitud, al menos que han tomado en los últimos 10 años. Llamarle a la gente, tenemos un dicho importante, el lojano ama ser lojano. Y recae muy bien, porque cuando tú vas a otras localidades, al lojano se lo respeta. El lojano se hace respetar y es muy trabajador y muy bienvenido. La gran pregunta es ¿por qué no volvemos a ser el lojano que ama ser lojano para tomar decisiones trascendentales? Dar un cambio de 360 grados, romper el paradigma de decir de que lo antiguo o aquellos que ya pasaron o aquellos que ya hicieron su gestión, ¿sí?, necesariamente deberían devolver, a sabiendas que ya dejaron cierto lastre. Yo lo que creo como generaciones jóvenes, usted mismo es una generación joven, la permisibilidad del pueblo lojano tiene que dar lugar a las nuevas generaciones con nuevos conocimientos, pero eso sí, el hecho de joven no significa que sea improvisado. Nosotros ya tenemos un recorrido, hemos trabajado en la entidad pública, somos docentes y también sabemos las necesidades del pueblo soberano de Loja, no solamente en la parte urbana, sino en la parte rural. Así que le estamos invitando a Loja que se sume a este proceso democrático de la izquierda democrática con Pro Desarrollo, y también estamos llamando a todos aquellos que forman parte de la estructura política, de la parte social, de la parte empresarial, que crean en este proyecto. Tras de nosotros existe un equipo de trabajo importante, ya existe la estructura, John, del plan de trabajo. No es solamente por cumplirlo en función del código de la democracia. No. Tenemos un plan de trabajo con muchas aristas, parte de reformar y reestructurar la institucionalidad interna y también lo relacionado con las competencias. Agua, residuos sólidos, medio ambiente, movilidad, que es muy importante, empleabilidad, que es una competencia complementaria, y otras más que van a dar lugar a un desarrollo progresivo, pero siempre y cuando socializando y que la gente intervenga de manera activa. Así que les hacemos un llamado cordial y muy pronto también estaremos lanzando lo que es algo importante, la Casa de la Izquierda Democrática, y con actos también de socializar qué es lo que vamos a hacer para el bien de Loja.